Muy buenas noches, estimados estudiantes. Como lo prometido es deuda, ya esperamos unos minuticos para que los demás compañeros ingresaran a la sala. Vamos a dar inicio a la sesión. Les voy a agradecer si alguno tiene la posibilidad y les aparece en pantalla para que me colaboren con la admisión de los compañeros que vayan estando en sala de espera en pro de no interrumpir la sesión. Les agradezco si alguno me puede ir colaborando. ¿Me confirman, por favor, si están visualizando la presentación? Sí, estimada tutora, muchas gracias. Ay, te agradezco. Entonces vamos a dar inicio. David, ¿tú me puedes confirmar si a ti te sale cuando alguien está en sala de espera para admitir? Estimada tutora, para serte sincera, es la primera conferencia que ingreso por Zoom, siempre han sido por Teams. No sé cómo se maneja esta parte. Entonces de pronto no. Lo que pasa es que cuando estamos en esta sesión aparece un enunciado donde dice, por ejemplo, David está en sala de espera y uno le da admitir, sale como una pantallita. Mm, Pero si no la visualizan es porque no está habilitada. No, la verdad, no veo ninguna, estimada tutora. Bueno, tranquilo, muchísimas gracias. No, a Entonces ti. vamos a dar inicio, yo poco a poco voy a ir revisando, o de pronto interrumpo un momentico para ir revisando sala, pero entonces vamos a arrancar, ¿listo? Bueno, entonces me presento para los que de pronto no me conocen o no habían participado en este espacio conmigo. Mi nombre es Ángela Forero, yo soy tutora de la UNAD, de la asignatura de Fundamentos y Generalidades de Investigación. El día de hoy vamos a hacer la sesión 3 del B-Learning, que va a desarrollar como tal la unidad 3, que es la fase 4, denominada Paradigmas y Enfoques de la Investigación Científica, Métodos y Técnicas. Como ustedes lo saben, estimados compañeros, esta actividad que vamos realizando en esta asignatura es secuencial, que quiere decir que ha sido progresivo el desarrollo y una actividad nos ha llevado a otra, ¿cierto? En la fase 3, que es la que ya estamos culminando en proceso de calificación, ustedes entregaron unos productos particulares y a ellos les vamos a dar continuidad. Entonces, el documento que vamos a entregar para esta fase 4, ¿qué va a establecer? La portada que ustedes ya manejan, la pregunta de investigación que ustedes ya entregaron en esta fase 3, que les voy a recomendar mucho, revisen detalladamente la retroalimentación que les haga su docente, su tutor, frente a la pregunta, los objetivos y planteamiento del problema. ¿Por qué? Porque la idea es que en esta entrega, obviamente, ustedes hagan los ajustes requeridos o pertinentes o solicitados por su tutor. ¿Por qué? Porque muchos han realizado las actividades secuenciales y han repetido los errores. Esto no les va a permitir que en algún momento a ustedes el producto les dé el resultado esperado. Entonces, sí les encargo mucho, por favor, revisar en particular la retroalimentación hechas en fase 2 y en fase 3 para que el producto que ustedes van a arrancar en fase 4 esté en perfectas condiciones y así ustedes van a identificar que todo su proceso es coherente y el producto que ustedes van a empezar a construir, pues va a estar dado bajo una revisión y unos productos al 100%. ¿Listo? ¿Cuáles productos ya tenemos? La pregunta de investigación, los objetivos generales y específicos y el planteamiento del problema. Una especificidad en esto, los objetivos generales y los específicos siempre arrancan por verbo, compañeros. ¿Por qué? Porque a muchos de mis estudiantes ya les he ido retroalimentando progresivamente, me generan un párrafote grandísimo donde me ponen como todas las múltiples intencionalidades frente a su trabajo y el objetivo como tal es una frase de sentido completo que arranca con un verbo, ¿listo? Identificar, sensibilizar, cuantificar para que lo tengamos claro. Los específicos, ¿cuáles son? Son todos aquellos acciones y secuenciales que nos permiten alcanzar los objetivos generales. ¿Listo?
Y el planteamiento del problema, ¿qué le solicitábamos? Pues que describieran un poco este problema, que pusieran datos cuantitativos o cualitativos que soportaran el problema como tal, donde nosotros evidenciáramos que sí es una problemática que tal vez ha incrementado a través del tiempo en su territorio. Posterior a estos elementos, ¿qué vamos a construir? Marco teórico, diseño metodológico, un organizador gráfico y unas tablas de paradigma que ya les voy a explicar, la justificación, el tercer párrafo de la introducción, conclusiones y referencias. Permítanme, voy a revisar, voy a dar ingreso a los que están en sala. Listo. Entonces, en el marco teórico, ¿qué vamos a encontrar? El marco teórico como tal es donde vamos a poner como toda esa justificación teórica de los principales conceptos que vamos a desarrollar o que vamos a trabajar. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a redactarlo a modo de ensayo? ¿Sí? Donde vamos a hacer esa revisión y esa organización como de todos los preceptos teóricos disponibles frente al tema que hayamos elegido. ¿Listo? La idea es que esté redactado en tercera persona, del plural y en singular, porfa. Y los textos a referenciar en lo posible que sean de publicaciones recientes. ¿A qué me refiero? Digamos, si vamos a hablar frente a la definición de pautas de crianza, pues ustedes van a encontrar definiciones tal vez desde el 98 hasta el presente año. La idea es que ustedes escojan y trabajen en su documento bajo conceptos actuales, lo último que se trabajó en pautas de crianza, el último marco referencial frente a ese tema. ¿Listo? Pero ustedes son libres de escoger los puntos claves que van a determinar acá. Posterior a este marco teórico, vamos a establecer la metodología. En la metodología, ¿qué vamos a hacer? Vamos a describir en una frase el problema. Esto ha sido como muy complicado para muchos de ustedes. Me establecen, por ejemplo, profe, es que en mi territorio hay inundaciones, hay invasión de territorio, hay pobreza y hay problemas de salubridad. Y todo eso me lo ponen en el planteamiento del problema. La idea es que tengamos claras a este punto que el problema es uno, ¿sí? Que en ocasiones un problema como tal desencadene otras situaciones, sí, sí es así. Pero la idea es que ustedes se centren en un problema y sobre este es que vamos a trabajar todas las variables, los tiempos y más que les voy a explicar. Vamos a trabajar acá en esta metodología el paradigma y el enfoque, la metodología como tal, las técnicas e instrumentos que vamos a utilizar, ¿sí? La población de estudio, cómo van a seleccionar su muestra, la unidad temporal y espacial. ¿Listo? Eso es lo que vamos a trabajar en la metodología. Permítanme un segundo. Admito en sala. Listo. Bueno, los paradigmas. Entonces, en el punto de paradigma, vamos a encontrar paradigmas positivistas, postpositivistas, sobre la teoría crítica y constructivistas. ¿A qué se refieren estos? El positivista, por su parte, ¿qué establece? Que la realidad es totalmente conocible, o sea, que usted puede trabajarla y conocerla con amplitud. ¿Listo? Esta es medible y cuantificable, ¿sí? Y no hay una relación con el investigador. Ese es el paradigma positivista. Yo les voy a ir explicando y la idea es que ustedes poco a poco vayan identificando su trabajo hacia qué paradigma apunta. Igual que es importante, aquí yo les doy como un pincelazo de los paradigmas, pero sí los invito a que revisen todo el material bibliográfico que hay en la unidad donde se explica todo esto. El paradigma postpositivista que plantea que la realidad es parcialmente conocible, o sea, que dice este paradigma que no todo lo podemos conocer o no lo podemos conocer en toda su totalidad. ¿Listo? Dice que la realidad sí puede ser medible, pero que tiene un margen de error particular y que existe una influencia entre el investigador y el entorno, o sea, que cuando el investigador entra al entorno, ya genera un cambio en él. Entonces, es donde de pronto cabe ese margen de error que nos están estableciendo. La teoría crítica dice que esa realidad se conoce, pero para transformarla. Tiene un fin particular.
¿Listo? Y que esa medición es una producción multifactorial, o sea, por diferentes factores, por diferentes fuentes y medios. Y aquí el investigador desea una transformación de la realidad, no solamente entra a mirar qué está pasando, sino qué puede llegar a ser para beneficiar esa comunidad. Y la constructivista, por su parte, dice que la realidad no es conocible, ¿sí? Sino que es una construcción social como tal y que depende de cada individuo involucrado. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de nosotros tendría una perspectiva particular y permitiría de cierta forma que esto conociera la realidad de una forma u otra. Dice que la realidad es medible de manera parcial. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo de las personas involucradas, eso se puede o no generalizar. Ahí valdría la aclaración de que si nos preguntan a todos de qué color es un muro, tal vez la respuesta puede ser múltiple, precisamente por esa individualidad. Y aquí dice que la relación del investigador depende de las relaciones que se generen a nivel grupal. O sea, todas las personas que están dentro de ese entorno, según la relación que se dé, es que se trabaja. ¿Listo? Permítanme. Vuelvo a dar admisión a todos. Listo. Entonces, un ejemplo para que ustedes entiendan un poco más acerca de los paradigmas. Está el estudio sobre las emociones, los colores y la enfermedad, por ejemplo. Frente a las emociones, el estudio positivista diría que es medible en cualquier parte del mundo. O sea, que las emociones las podemos identificar en cualquier parte del mundo, casi siempre de la misma forma. El paradigma postpositivista diría que se pueden hacer en escalas universales que se aproximen. No es que vaya a ser exactamente iguales. La teoría crítica, encabezada por Fake, diría que es por el uso de las emociones se modifica la elección, ¿sí? Y el constructivista diría que son expresiones de amor que son locales y generacionales. ¿Qué quiere decir eso? Que esas emociones son construidas y que con el paso del tiempo y de las generaciones puedes tener ciertas modificaciones que van a tener una lectura particular en esa generación o en esa zona. ¿Listo? Frente a los colores que diría, por ejemplo, los positivistas, que es único e igual para todos, ¿sí? Los post-positivistas dirían que hay unos factores que afectan la percepción del color. La teoría crítica diría que los colores son un símbolo de transformación social y hablaríamos de la revolución de los colores y cómo esto impacta en las sociedades y en las comunidades. Y el constructivista diría que cada color es una representación temporal dependiendo de las culturas, ¿sí? Ya aquí lo que habíamos hablado nosotros, que ya depende de esa lectura comunal, de esa lectura local. En este caso nos ejemplifican, por ejemplo, que los esquimales reconocen más de 30 tonalidades de blanco. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos hacemos una toma de información allí, va a ser diferente a con nosotros. Tal vez todos diríamos blanco. Ellos tal vez no lo dirían, dirían, como dicen allí, diferentes o identificarían diferentes tonalidades. ¿Listo? Como les digo y como les estaba mencionando, la idea es que ustedes puedan ampliar un poco más esto de los paradigmas en las lecturas establecidas dentro del material bibliográfico. Permítame, voy a admitir a los que están en sala. Profe, escúchame, ¿esta presentación tú no la compartes? Sí, señor. La idea es que una vez se culmine la sesión, el compañero responsable, porque esto se carga en la nube de la universidad, él me lo facilita y yo a su vez lo socializo con ustedes para que lo puedan revisar o compartir si alguien lo requiere. ¿Listo? Gracias, estimado tutor. Sí, señor. ¿Me confirman si en el chat les aparece? Les acabo de enviar el link de asistencia. No ha salido todavía, estimado tutor. No, caray. Permítame un segundo a todos. Buenas tardes. Muy buenas noches.
Ya, profe, ya salió. Listo, entonces les agradezco si van diligenciando el link de asistencia. Recuerden que esto es súper vital para que sea reflejada la bonificación. ¿Listo? Ténganlo eso muy presente. Más adelante también les voy a compartir, aprovechemos de una vez, el link de la encuesta de satisfacción que siempre hacemos de este espacio. Listo. Listo, prosigamos. Como les estaba mencionando entonces, dentro de esos paradigmas, dentro de esos elementos, es importante que identifiquemos las variables, que es de pronto lo que a muchos les ha costado en términos del planteamiento de su pregunta. Entonces, ¿cómo se comporta mi variable o mis variables? Aquí les estoy mostrando una estructura de una pregunta con todos los componentes o elementos que debe contener. Debe tener una unidad de pregunta base, que es el cual, como por qué, una variable de estudio, una unidad de análisis, que es esa población específica con la que yo voy a trabajar, debe haber una dimensión espacial, que es el territorio particular que ustedes ya seleccionaron, y debe haber una dimensión temporal, que es el tiempo particular donde yo voy a hacer esa medición o donde yo voy a hacer ese trabajo. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos plantean acá? Que existen muchas formas de determinar el comportamiento de una variable. Entonces, ¿qué podemos hacer? Una ingeniería inversa. ¿Qué es la ingeniería inversa? Que yo miro artículos publicados, investigaciones realizadas con ese objetivo particular y similar al que yo quiero establecer, y miro ellos cómo han trabajado las variables, cómo las plantearon, cómo plantearon sus objetivos, cómo establecieron también esa metodología. Por eso yo les decía a ustedes en la fase anterior que ustedes se podían ayudar precisamente a esa revisión investigativa para plantear ustedes sus propios objetivos, su metodología, su pregunta, porque recuerden que la idea es que no es que salgamos súper expertos, porque digamos que la investigación es un proceso progresivo, pero la idea sí es que aprendamos en esta asignatura a cómo se plantea una investigación y tengamos elementos claves y básicos para que más adelante ustedes ya puedan, por ejemplo, hacer su tesis de manera clara y ya tengan conceptos específicos para que precisamente puedan ir enunciando su trabajo. Entonces, ¿cómo indagar esa variable? Entonces, aquí vamos a trabajar el enfoque, ¿listo? Vamos a identificar el paradigma de los cuatro que les mencioné anteriormente y ahora vamos a mirar el enfoque. Entonces, aludo aquí a esta imagen. Decía, ¿podría decirme qué camino debo tomar? Y le responde el gato, eso depende en gran medida de a dónde quieres ir. No me importa mucho, entonces no importa a dónde vayas. Este es un apartado de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Por qué se los pongo? Porque es que es importantísimo que ustedes sepan qué quieren hacer con su propuesta, a qué le apuntan. Si ustedes no tienen claridad de ello, va a ser muy difícil que planteen su objetivo general, que como les he enunciado mucho, es lo que quieren lograr, y los objetivos específicos, el paso a paso para lograrlo. Entonces, esto es súper importante. Quiero que tengamos claridad qué quiero lograr, qué quiero aportar. La forma en cómo valoremos la variable la llamaremos como enfoque investigación. Hay 4 tipos de enfoque que vamos a charlar el día de hoy: el enfoque cuantitativo empírico analítico, el enfoque cualitativo histórico y el enfoque mixto o crítico social. Permítanme un segundo, ya estoy con ustedes. Permítanme un segundo. Ya le estoy dando admisión a más personas que están en sala.
Y vamos a continuar. Entonces, como les enunciaba, hay cuatro tipos de metodologías o enfoques. Entonces está el enfoque cuantitativo, empírico, analítico, el enfoque cualitativo, el enfoque místico y el crítico social. El enfoque empírico analítico es el enfoque cuantitativo como tal. ¿Qué quiere decir esto? Que es un enfoque donde se puede hacer verificación y medición directa. La variable que es medible, ¿listo? De manera numérica. Quiere decir que esta se puede cuantificar. Utiliza una estadística diferencial, generalmente es trabajada sobre una hipótesis, o sea, ya sé más o menos a qué voy a apuntar y qué posibles resultados podría yo llegar a obtener. Los experimentos son replicables y las conclusiones rebatibles. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir en una investigación que quiere identificar cuántos niños de primaria tienen dificultades en el aprendizaje, ¿sí? Más adelante otra persona puede llegar a repetir esta investigación y encontrar un dato totalmente diferente con unas condiciones particulares totalmente diferentes. Se pueden manejar variables cualitativas, pero con instrumentos validados. Es mayormente utilizada por ciencias físico-naturales y en general suele ser un proceso lineal. ¿Qué quiere ser un proceso lineal? Que implica un paso a paso con rigurosidad. Quiere decir que yo en ningún momento, en ningún momento yo me puedo devolver, ajustar alguno de los pasos o al final decir, ay, no, mentira, que ya no quería hacer esto, ahora lo que quiero hacer es esto. No, es un proceso lineal, como dice aquí, como se los planteo aquí en este gráfico. Entonces arrancan ustedes con una idea de trabajo, hacen el planteamiento del problema, hacen una revisión de la literatura y el desarrollo marco teórico frente a este tema, hacen una visualización del alcance del estudio, después hacen su hipótesis y definen qué variables van a trabajar, después desarrollan ese diseño investigativo del que estamos hablando, seleccionan su muestra, hacen la recolección de esos datos, lo analizan y elaboran el informe. Este es un enfoque lineal desde lo cuantitativo. Ya el histórico hermenéutico es como tal ese enfoque quali. ¿Qué quiere decir cualitativo? Que las variables se refieren a cualidades que requieren una validación humana. Entonces ya no es un número, ya es algo que yo interpreto. Por esto utilizan la estadística descriptiva, es mayormente utilizada por las ciencias humanas como la psicología, la antropología. Las indagaciones suelen ser locales o interpretativas, que quiere decir que depende del que lo trabaje, cómo lo va a interpretar y cómo lo va a plantear en su investigación. Y en general suele ser un proceso dinámico de reiteración, que quiere decir que aquí sí yo me puedo devolver en algún momento y decir, ay no, yo encontré fue esto y me gustaría entonces alimentar esto con otro objetivo, o voy a ajustar mi metodología porque también encontré este elemento que sería súper importante alimentar. Permítanme, le voy a quitar a los que están acá. Gracias. Profe, Listo, el enfoque. Sí, señora. qué pena una pregunta. Cuente. En la parte de la asistencia donde dicen el grupo del curso, ¿debo colocar el grupo que me aparece a mí dentro de mi campus o el que es general que mandaron por el grupo? No te entiendo, discúlpame. Sobre el grupo que debemos colocar en la asistencia. Es el grupo al que yo pertenezco pues en la materia, porque en el grupo mandaron uno y si me meto a mi campus virtual me aparece otro código. ¿Cuál debo ingresar? El de esta sesión. Ah, listo, ok, muchas gracias, profe. Bueno, sí, señora. Bueno, vamos a continuar. El enfoque mixto utiliza tanto variables cualitativas como cuantitativas, involucra los dos enfoques, mezclando y alternando entre estos, ¿sí? Y se fundamenta en la triangulación, que quiere decir que en algún momento entonces yo tomo unos datos cuantitativos que le voy a dar un análisis cualitativo, ¿sí? Y los voy a enlazar en algún momento con la teoría. ¿Listo? Y el crítico social busca que una transformación social incentiva la conciencia reflexiva del investigador, involucrar los dos enfoques en un análisis de interpretación de datos recurrentes. ¿Listo? Estos básicamente son a grandes rasgos.
Aquí les muestro, por ejemplo, entonces el enfoque que está destinado a su método, entonces dentro del enfoque empírico-analítico pueden encontrar el estudio observacional, el experimental, la investigación correlacional, los ensayos clínicos. Esos son como ejemplos para que ustedes más o menos vayan mirando a cuál puede pertenecer su investigación. El enfoque histórico hermenéutico hace alusión, digamos, a los estudios etnográficos, a los estudios de caso, al naturalismo, al experiencial, a un estudio dialógico o endógeno, por ejemplo, y el enfoque crítico social habla de la investigación evaluativa, de la investigación de acción participativa, de la investigación educativa o pedagógica. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta hasta este punto? No, estimada tutora, muy claro, muchas gracias. Listo. Entonces, quiero aclararles algo importante porque hay muchos que a pesar de que los docentes hemos sido reiterativos en cuanto a las dimensiones y esta estructura de pregunta que les estoy mostrando, muchos no tienen la claridad. Entonces, vamos a retomar un poquitico esta pregunta en particular para volver a detonar. Entonces, ¿cuál es la dimensión temporal? Como les estaba yo diciendo, el tiempo, durante qué espacio yo voy a medir o a trabajar. En este caso, en esta pregunta, la dimensión temporal es durante el año 2023. Esto es importante. Por ejemplo, uno de mis estudiantes me hablaba frente a que quiere hacer un análisis y una revisión documental frente a los derechos humanos en Colombia. Pero no es lo mismo que ese análisis lo hagan de los últimos 10 años, de los últimos 20 años o de toda la historia del país. Pues digamos que ustedes también tienen que verificar que sea viable los tiempos y las metas que ustedes establezcan. Entonces la dimensión temporal es importante acá, empezando porque delimita el estudio, ¿sí? Una cosa es que yo identifique población con discapacidad en colegios distritales durante la última década, a decir, identificación de estudiantes con discapacidad en el Colegio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Bogotá durante el año 2022. Eso delimita el ejercicio de investigación. Estimada tutora. Sí, señor. Sí, y lo que pasa es que, por ejemplo, si uno delimita esa investigación, por ejemplo, para el año 2002, es importante que cuando se hace el tema de estado del arte o la fundamentación conceptual, obviamente esa bibliografía sea del 2022, porque a veces pasa que uno delimita, por ejemplo, una investigación del año inmediatamente anterior, pero la fuente académica que se encuentra puede ser muy vieja, ¿cierto? Es como para recordar eso. Exacto, supremamente importante. ¿Por qué? Una es importante, digamos que lo que mencionabas, una que frente al estado del arte, súper importante, que sean similares a lo que ustedes van a trabajar. Muchos han hecho una revisión muy chévere frente a la temática, pero no, muchas de las investigaciones no son ni parecidas a lo que ustedes plantean. Eso también hace que ustedes se vayan por otros lados. ¿Cuál es la idea? Que ustedes, verifiquen que sean trabajos que vayan como por la misma línea que ustedes están estableciendo y como dice el compañero, que también sea cercano en tiempo, porque si vamos a hablar, por ejemplo, de identificación de población con discapacidad del año 2000 al año 2022, pues hay una diferencia teórico-práctica grandísima. Entonces, sí es importante lo que nos está mencionando aquí el compañero. Entonces, la dimensión espacial, esta es como la secuencia temporal, ¿sí? O sea, ¿en qué momento nos estamos parando? Una perspectiva de la transversal, entonces aquí los datos son generados con un solo periodo. Entonces voy a mirar qué pasó en agosto del 2022 y voy a hacer la medición o el análisis o la revisión documental de ese espacio de tiempo con esa problemática particular, ¿sí? Pero también hay una secuencia temporal longitudinal. ¿Qué quiere decir? Esto que toman en varios momentos y voy a hacer un análisis secuencial. Entonces voy a mirar qué pasó en agosto, qué pasó en septiembre, qué pasó en octubre, qué pasó en noviembre, así hasta culminar ese periodo establecido y hago un análisis precisamente por estos periodos trabajados. ¿Listo? Los datos han sido recolectados en esta relación temporal. Se puede dar tanto del pasado hasta el presente, que sería un ejercicio retrospectivo, o pueden ser datos recolectados desde este momento a futuro, que sería prospectivo. ¿Listo? Entonces, eso también es importante que ustedes sepan en qué momento va a arrancar su investigación, en qué momento ustedes van a hacer esas mediciones, ¿sí? Y en qué momento también culmina,
Porque debe tener un inicio y un cierre para que hagan ese análisis respectivo de la información. Aquí llegamos al punto de la unidad de análisis, que también es muy importante. Como muchos que han entendido esta delimitación, otros me dicen, por ejemplo, la versión, por ejemplo, de las familias del sector de USME. Las familias es algo muy grandote. Las familias convergen adultos mayores, madres cabezas de hogar, niños y niñas de primera infancia, adolescentes. ¿Eso qué implicaría? Que ustedes van a evaluar a quién, a quién le van a aplicar esa encuesta o con quién van a tener esa entrevista, ¿sí? Cuando lo ponen tan general, pues tampoco sabemos con quién es que van a trabajar, y ustedes se van a dar cuenta que en este apartado de esta fase tenemos que establecer esa muestra particular, y esa muestra tiene unas características específicas. En este ejemplo, por ejemplo, dijimos cuáles son las diferencias de patrones de sueño en quienes, en personas entre los 18 y los 28 años. También podría ser, si su población va dirigida o su ejercicio va dirigido a mujeres, también puedo decir específicamente que es para mujeres, en qué edades o en qué rangos de edad, o si va dirigido a adultos mayores, o si va dirigido a niños de qué rango a qué rango de edad. ¿Listo? Es importante que delimiten esto. ¿Para qué? Para que sepan a quién le van a aplicar sus instrumentos. Básicamente es para eso. Y porque dentro del marco referencial ustedes también pueden llegar a poner características propias de esa unidad de análisis en ese tiempo particular. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, nos devolvemos al ejemplo de la discapacidad, o, por ejemplo, identificar niños con problemas de atención, no son los mismos los problemas de atención que tienen la primaria infancia a los niños o a los adolescentes. Entonces, el rango de edad sí nos puede establecer unas características teórico-prácticas importantes a tener en cuenta dentro de la variable a trabajar. Entonces, como les estaba enunciando, una cosa es la población y otra cosa es la muestra, ¿sí? También ustedes pueden decir, profe, yo voy a hacer mi trabajo con mujeres adultas entre los 18 y los 28, ¿sí? De mi barrio. Pero resulta que si de pronto miramos, la población de esta pueden ser 100, 200, 300, 400, y tal vez el tiempo no les va a dar ni el ejercicio para hacer el análisis de esos instrumentos de 100, 200 o 300 personas. Entonces, lo que ustedes pueden es tomar una muestra y decir, bueno, mi población son 100 mujeres, pero mi muestra van a ser 20, por ejemplo. ¿Listo? Este tipo de muestreo pueden pertenecer a la probabilístico o aleatorio o a lo no probabilístico. ¿Cuáles son los probabilísticos o aleatorios? Estos requieren estadísticas para su selección en número y representatividad. ¿Qué quiere decir? Hay unas fórmulas particulares que me permiten encontrar de un número particular de población, según qué tan grande es mi población, cuál muestra en términos numéricos y estadísticos son representativas. Aquí el muestreo dice que todos los sujetos de la muestra tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Eso es aleatorio, ¿sí? Porque se supone que ya todos tienen esas características que yo establecí para que hagan parte de mi investigación. Acá se segmenta la población en varios grupos, se toman aleatoriamente las primeras muestras y las siguientes a realizar según un intervalo fijo. ¿Listo? ¿Cuáles son esos muestreos no probabilísticos? Son los que están acordes a las necesidades del investigador. ¿Qué quiere decir? Entonces están acordes a las necesidades de ustedes. Pueden decir, profe, si son 100, pero resulta que están a mi alcance son estas 15 señoras o estas 15 mujeres, porque pertenecen a un grupo, a mi barrio, a un grupo de danzas al que yo pertenezco. Entonces, este responde a las necesidades de ustedes como investigadores y no requiere como tal que sea estadísticamente representativo. ¿Listo? Entonces, aquí está dado por las necesidades de ustedes. El investigador solo selecciona los individuos que considera adecuados, que considera que le va a permitir hacer ese análisis que ustedes están planteando en su investigación. Y se pide al individuo referenciar a otros con similares características. Entonces, usted dice, no, lo que pasa es que yo necesito mujeres que les guste el arte entre los 18 y los 28. Entonces, probablemente si tengo una vecina que tiene un grupo o que participa en algún grupo de baile de la acción comunal, pues probablemente ya me puede referenciar otras mujeres que tienen características muy similares para que sea mi muestra. ¿Listo? Entonces aquí está también uno que se llama el muestreo de bola de nieve.
que es que lo que les estoy diciendo, que se le pide a un individuo que referencia a los otros. Está el muestreo por cuota, que es que se divide en varios grupos la población y se van seleccionando individuos de cada grupo. Entonces yo tengo esas 100 mujeres, hago grupos de a 20 y de cada grupito voy seleccionando 5 según las características y las necesidades que tenga yo como investigador. ¿Listo? Ese muestreo que yo les planteaba por necesidad de ustedes o de acuerdo a las limitantes que ustedes también pueden llegar a tener, se llama muestreo por conveniencia. Ahora, pasamos a qué es el método. Entonces, aquí la relación del investigador con el investigado y la forma en cómo se recolectan los datos. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué requiero para hacerlo? Entonces, en este punto vamos a mirar, como ya tuvimos a este punto que identificar el paradigma, el enfoque. Según mi enfoque me voy a parar y voy a mirar qué técnicas y qué instrumentos yo puedo llegar a utilizar. Muchos de ustedes inclusive ya construyeron instrumentos para su trabajo. Entonces vamos a revisar un poco y ejemplificar un poco cada enfoque que se puede trabajar. Entonces, en el cuantitativo encontramos unas técnicas como la observación no participante, o test, o pruebas estandarizadas, o encuestas, ¿listo? Y los instrumentos que ustedes pueden establecer para este ejercicio son cuestionarios, fichas de registro, listas de chequeo, por ejemplo. Permítanme. Listo, le está dando ingreso. Excusen. Listo, continuemos. En el enfoque cualitativo, entonces, ¿qué técnicas podemos encontrar? Entonces, la observación participante, la historia de vida, los grupos de discusión, las entrevistas, los relatos, son técnicas donde usted puede trabajar esas variables que estábamos hablando hace un momento, que establecen cualidades particulares, ¿listo? ¿Y qué instrumentos son factibles para este enfoque? Grabaciones, cuadernos de notas, diarios de campo, guías de entrevistas. Entonces, este es como un bosquejo, un pincelazo de lo que ustedes pueden encontrar en cuanto a técnicas e instrumentos, según si son un enfoque cuantitativo o cualitativo. Obviamente en el material que ustedes van a encontrar, pues también lo pueden ampliar y pueden ir haciendo esa revisión. Muchos de ustedes, como les enunciaba ya, inclusive ya identificaron qué instrumentos van a utilizar. Entonces, para que tengamos precisamente esa claridad. ¿Qué es importante, chicos? Que los objetivos, como yo les enunciaba al comienzo, los objetivos específicos demandan en sí cada uno de ellos una acción particular y desde estos que vayan mirando cada objetivo, qué acción me merece y qué instrumento voy a utilizar, porque recuerden que cada objetivo tiene que tener su resultado particular, ustedes lo tienen que mostrar. ¿Qué quiere decir? Que se tienen que cumplir mis 3 objetivos para lograr ¿qué? Mi objetivo general, para que lo tengan muy en cuenta. ¿Qué otra cosa entonces nos piden en la fase 4? Un organizador gráfico. Entonces, este organizador es como el que ustedes ven ahora identificando el paradigma, que fue el que yo les vista. Entonces van a mirar de esos a cuál pertenece su investigación. Allí, entonces lo identificamos, lo ponemos allí, al igual que el enfoque científico en concordancia con la pregunta de investigación. Ojo con esto. A muchos se les ha retroalimentado el ajuste de su pregunta de investigación y que en la estructura, como ya por eso les digo como estructura y que tiene que contener, me vuelvo un poco, como pueden ver, debe tener una unidad de pregunta base, cuál, qué, cómo, cuándo, qué, una variable de estudio, una unidad de análisis, una dimensión espacial y una dimensión temporal. Todos deben tener esta estructura, entonces para que por favor hagan esa revisión. Y en base a esa pregunta ya estructurada, es que vamos a hacer este organizador. ¿Listo? Entonces, identificamos el paradigma, identificamos el enfoque. Después vamos a responder el cómo, el por qué y el para qué. ¿Listo? Entonces, ¿cómo este paradigma y este enfoque responde a su investigación? ¿Por qué tiene esas características? Y qué aportan a la solución del problema o de la problemática que ustedes plantearon y el para qué. ¿Qué quiere decir ese para qué? Los beneficios a alcanzar. ¿Qué nos permite este paradigma lograr en nuestra investigación?
Más adelante, posterior a este organizador gráfico, ustedes deberán diligenciar esta tabla. Esta tabla ustedes las van a encontrar en el anexo 4 del formato de entrega de paradigma. ¿Listo? Entonces, por favor, revisen esta actividad, la guía como tal. Ahí les establecen lo que yo les estoy explicando, los elementos que deben revisar, los elementos que deben encontrar o que deben dar en sus entregables. Y también van a encontrar un documento en Word que es el anexo 4. Entonces, por favor, para que lo revisen, esta tablita, ¿qué va a hacer como tal? Entonces allí vamos a identificar y a registrar la problemática que identificamos dónde y que ya tenemos clara y bien construida en la fase 2. Vamos a ubicarla entre un paradigma y un enfoque que mejor se adapte. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí un ejemplo para que ustedes me entiendan más o menos cómo es el ejercicio de esta tabla. Es la problemática, el ejemplo, disposición inadecuada de las basuras, por ejemplo, en el municipio X. ¿Qué paradigma escogí o considero que me permite a mí desarrollar esta investigación? Es el paradigma de la teoría crítica. ¿Qué enfoque voy a trabajar? El crítico social. ¿Qué método? La investigación de acción participativa. ¿Qué definición del método es esta? Entonces aquí la voy a poner. Entonces es una investigación en ambientes de tipo comunitario en el que el diálogo reflexivo permite el análisis de cada uno de los factores internos y externos que lo integran, etcétera, etcétera. Aquí yo defino y voy a poner una definición teórica de ese método. Entonces, en esta columna estamos definiendo ¿qué? La investigación acción participativa. Entonces, ahí vamos a definir la que ustedes consideren que es el método acorde a su investigación. Más adelante, en la siguiente columna, vamos a poner las características. ¿Qué características tiene este método? Y por eso es que se ajusta a mi investigación. Por ejemplo, en la investigación de acción participativa, las características más relevantes es que se selecciona la comunidad, se hace una revisión y una evaluación de la información, se hace una organización de los grupos y se hace un ejercicio de análisis. Esas son una de las tantas características de este método. Y en la última columna que vamos a poner las técnicas seleccionadas y las características. Entonces, vamos a poner 2 técnicas de recolección y una de verificación. ¿Cuáles son técnicas, por ejemplo, de recolección? En la investigación de corte cualitativo está el árbol de problemas, está el árbol de objetivos y un elemento para su verificación es la matriz de marco lógico. ¿Listo? Entonces tengamos en cuenta, en esta última vamos a trabajar 2 de recolección y una de verificación. Posterior a esto, ¿qué vamos a construir, estimados estudiantes? Vamos a hacer la justificación, pero ¿qué es la justificación? Es lo que nos deja ver por qué es importante lo que voy a hacer. A muchos les he reiterado desde la fase 2 que reciben, que verifiquen por qué es importante. ¿Tiene impacto lo que usted va a hacer? ¿Tiene impacto esa propuesta? ¿Tiene impacto ese dato que usted desea obtener? Entonces, ¿a qué preguntas ustedes pueden de pronto obedecer y darle directriz a su justificación? Entonces, como les mencionaba, ¿por qué es importante? ¿Para qué fines le servirá a la comunidad o población de estudio? ¿Qué tanta relación tiene el problema a resolver y mi perfil profesional y la relación con líneas de investigación o ir? La tercera es súper importante. ¿Qué tanta relación existe entre el problema a resolver y el perfil profesional? En esto, desde la actividad número 1, los docentes hemos recalcado que la problemática no la miren solo como ciudadanos, sino como profesionales. Quiere decir que si soy contador, que soy ingeniero de sistemas, que soy ingeniero civil, que soy profesional de la salud, que soy docente de artes visuales. Aquí esta materia las vemos en todas las carreras, por eso lo aludo. Entonces, el análisis de la problemática y la propuesta partía desde su carrera. ¿Sí? Nos estamos poniendo ya la camiseta de ingenieros, la camiseta de psicólogos, la camiseta de zootecnistas y vamos a mirar qué aportes desde nuestra carrera puedo hacer, qué análisis me merece esta situación, problema desde mi carrera. Entonces, esto sí quiero que esté súper específico en esa justificación, porque es importante qué le aporta a la comunidad, qué relación tiene esa propuesta con su perfil y quiero que por favor ahí lo pongan explícitamente, ¿sí? ¿Y qué relación tiene con las líneas de investigación OIR? Estas líneas de investigación OIR, pues no las voy a ahondar hoy, si no nos queda muy largo. Si quieren la próxima réplica se los puedo explicar, aunque muchos de ustedes, digamos, en la inducción se las explicaron, pero si lo consideran conveniente, ustedes al final de la sesión me indican,
Y en la réplica de esta sesión se las puedo explicar un poquito como para que lo revisen. Entonces, de esta forma, como les enunciamos acá, vamos a describir los beneficios de esta investigación y también podemos tener en cuenta en qué se fundamenta, si tiene un fundamento en un marco legal, teórico, científico, tecnológico, porque pueda que muchos de ustedes digan, profe, mire, es que esto es importante porque también hay una política pública que establece eso, sino que de pronto no se está ejecutando en mi territorio. Entonces, si también hay un marco legal, científico, teórico, tecnológico en el que se soporte, también lo pueden anexar ahí. Permítame un momento, admito aquí en la sala. Listo. Es posterior a esto, vamos a hacer el desarrollo del plan de ejecución de investigación. Entonces, en este punto, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir las acciones específicas que voy a llevar a cabo para ejecutar mi investigación. Entonces, acción por acción, ¿qué voy a hacer para lograrla? Entonces, aquí, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de un cronograma. El cuadro que ustedes observan es un cronograma muy fácil de realizar. Van a hacer y van a establecer las acciones en el orden respectivo que las van a realizar y que tenga un orden lógico, por favor. ¿A qué me refiero? Ustedes no pueden hacer el análisis si no han hecho la recolección de los datos, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, la idea es que las actividades sean progresivas, secuenciales, que se den en un orden lógico. Vamos a poner en actividad, pues, de manera muy específica, muy sucinta, ¿qué voy a hacer? Vamos a poner fecha de inicio, fecha final, y entonces al final, en la última columna, ¿cuántos días considero yo que me va a tomar hacer esta acción en particular? Es súper concreto el cronograma de actividades. Más adelante y posterior a esto vamos a hacer un cuadro que habla de los resultados e indicadores de medición. ¿Qué quiere decir esto? Son mis resultados esperados, lo que yo espero que pase, lo que yo espero obtener y tener como recurso factible de mi investigación. ¿Listo? Estos deben ser concretos, medibles, verificables, por favor. ¿Listo? ¿Por qué verificables? Porque en alguna medida muchos de ellos van a hacer sus anexos. Yo les decía a ustedes, se aplican una encuesta, eso va a ser parte del anexo de su investigación. Si ustedes se proponen dentro de sus objetivos hacer un artículo, por ejemplo, porque van a hacer una revisión documental, el artículo es un producto y es un indicador. ¿Cómo es un indicador? Como les enunciamos ahí en la tabla. Entonces pongo mi producto, que es el artículo escrito. ¿Cuál es el indicador? Entonces el artículo desarrollado sobre el artículo propuesto. Otro ejemplo de un producto es, por ejemplo, una capacitación, ¿sí? O una jornada de sensibilización. Muchos han establecido eso dentro de sus investigaciones. Entonces, un indicador de estos puede ser el número de mi muestra, el número de personas capacitadas, perdón, sobre el número de mi muestra seleccionada. ¿Listo? Eso me deja ver que si yo dije que iba a trabajar con 20 mujeres y logré capacitar 20 mujeres, pues tuve ese indicador al 100%. ¿Listo? Y eso va a estar también en mis resultados y en mi discusión. Finalmente, vamos a construir el tercer párrafo de la introducción. ¿Listo? Vamos a recordar el primer párrafo, era la presentación del tema con algún dato cualitativo o cuantitativo que estableciera esa problemática. Describir la población específica a la que iba dirigida y el entorno territorial. Entonces, madres cabeza de hogar, entre los 20 y los 40 años, de la localidad de Usme, barrio Tunjuelito, por ejemplo. En el segundo párrafo, nos corresponde hacer un resumen del estado del arte. Ojo, porque gran parte de ustedes no ha establecido esta introducción con esta estructura. Entonces, el segundo párrafo que voy a poner, de esas investigaciones, de esos artículos que hice esa revisión, voy a poner que encontré de manera muy sucinta. ¿Listo? Y el tercer párrafo, que es el que vamos a construir para esta cuarta fase, es donde voy a anunciar brevemente mi metodología. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y para qué lo voy a hacer? ¿Listo? Que es lo que ya establecimos arriba, que es mi muestra, mi tipo de estudio. Entonces voy a decir, mi estudio es de carácter cualitativo, tipo fenomenológico, etcétera, etcétera. Súper importante, compañeros, digamos que son muy poquitos los estudiantes que no han referenciado sus trabajos.
pero eso es un elemento básico e indiscutible porque ustedes saben que esto obedece a que yo respete las fuentes con las cuales estoy construyendo mi trabajo y a las cuales me estoy yendo a hacer esa revisión documental. Entonces, importante, no deben referenciarse sitios como Wikipedia, ni Rincón del Vago, ni Monografía. Nosotros ya somos muy insistentes en que la revisión que ustedes hagan sea de tipo académico. Por eso en la sesión pasada a ustedes también se les explicó, por ejemplo, cómo se hacía la búsqueda en Google Académico. También pueden hacer búsquedas en Cielo, en Google Books, en Redactly, en Dianet, en Base Search, por ejemplo. ¿Listo? También puede realizar sus búsquedas en las plataformas académicas propias, en la biblioteca de nuestra universidad o en bibliotecas institucionales académicas abiertas. ¿Listo? Las referencias, ojo, se deben realizar alfabéticamente siguiendo las normas internacionales APA. Yo a ustedes también ya les había compartido en sesiones anteriores y a los que son mis estudiantes también en el foro les había compartido las normas para que lo hagan en relación a esto. Muchos siguen con errores muy puntuales en la referenciación y la idea es que vayamos aprendiendo poco a poco y ese aprendizaje se vaya reflejando en sus entregables. Entonces, como elemento final que quería subrayarles es, por favor, verifiquen, revisen bien la retroalimentación que se les da a ustedes en los foros. He encontrado también que muchas veces uno hace unas retroalimentaciones muy puntuales porque uno se sienta a leer con detalle sus trabajos y cuando veo los entregables se entregan exactamente lo mismo, con el mismo error, entonces no avanzamos. La idea es que tengamos en cuenta las retroalimentaciones que se dan en los foros, la retroalimentación que se dan de pronto por otros medios, sea correo institucional, mensajería, Skype, bueno, diferentes medios que ustedes utilizan con nosotros los tutores para trabajar, pero que se reflejen. En este caso, la retroalimentación que se dio en la fase 3, por favor, utilícenla a su favor, verifiquen punto por punto, corrijan lo que deben corregir y empiecen desde allí a trabajar esta fase 4. ¿Listo? De mi parte, ya he culminado este espacio explicativo. Dejo espacio si tienen alguna duda, alguna pregunta. Ustedes me dirán. Muy buenas noches, apreciada tutora. Sí, señora. Mi nombre es Daisy Johanna García. Por aquí mirando la guía veo que es un trabajo colaborativo. Está fase 4. Entonces, porque hay algunos compañeros que quizás como que se han retirado porque nunca han entrado a la plataforma. Entonces hay posibilidades de pronto de trabajar si no encontramos los compañeros de grupo, trabajar individual. Bueno, es excelente tu pregunta. ¿Por qué? Digamos que como tú lo enuncias, en la guía hablan de ejercicio colaborativo, ¿cierto? Pero si nos ponemos a mirar, este ejercicio como tal nos demandaría que escogiéramos, digamos, que seamos David, Jan, Andrés y Joana, ¿sí? Vamos a hacer el grupo, pero eso implicaría que hagamos justificación, metodología y demás de uno solo, ¿cierto? Porque no puedo trabajar alternamente el de los 4. Entonces, este ejercicio como tal se les recomienda que sea de carácter individual. ¿Para qué? Pues para que se desarrolle precisamente la temática de cada uno de ustedes. ¿Cuándo sí es necesario o cuándo es particular o a qué se refiere la guía cuando establece lo de colaborativa? Si ustedes verifican toda la guía, al final establece que ustedes deben hacer aportes a sus compañeros. Por ejemplo, Ángela María Forero comparte que tienen que compartir ustedes en el foro el gráfico, el que para qué, ese grafiquito es el que ustedes van a compartir, donde establecen el paradigma y el enfoque seleccionado. La idea es que cuando Joana haga esa publicación en el foro, yo, Ángela, la revise y haga un aporte particular, puede ser a favor o no, o para que yo diga, oye, Joana, te invito a que revises posiblemente si tu pregunta de investigación va dirigida a el paradigma que yo considero más factible es el positivista. ¿Y por qué? Por ejemplo. Entonces, la idea en este foro es que ustedes le hagan aportes a sus compañeros, no solamente que ustedes compartan
el gráfico. Última fase, en la fase 3, muchos de ustedes tuvieron puntos importantísimos. He enterado mucho que la gran cantidad de actividades, la gran parte de actividades, tiene contemplado entre su rúbrica la participación en el foro. En esta última fase 3 eran casi 30 puntos y muchos los perdieron precisamente por no participar. La participación, ojo, no es saludar a la profesora, no es saludar a los compañeros, no es decir, la próxima semana voy a hacer aportes, no. Es hacer el aporte particular que se les está pidiendo. En este no les estamos pidiendo que vuelvan y compartan todo su trabajo para que, no. En este, en particular, si revisan la guía, les estamos solicitando que compartan el gráfico, les retroalimente, sino en particular para que sus compañeros les retroalimenten. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan muy presente, compartir su gráfico, de hacerle aportes a sus compañeros, porque eso va a ser lo que se tenga en cuenta en ese apartado de la rúbrica calificativa. ¿Listo? De esta forma, el trabajo como tal es individual, porque pues queda muy complicado. Una, lo que tú decías, digamos que no se conocen, muchos ni siquiera se han conectado, si de pronto dice, profe, es que preciso, digamos, yo tengo grupos en particular donde son 5, pero solo uno ha hecho las actividades, entonces él con quién lo va a trabajar. Entonces, sí les recomiendo que es de carácter individual y lo colaborativo está referenciado a esos aportes que van a hacer en el foro. ¿Sí quedó claro, compañera, la pregunta que me realizaste? Claro que sí, tutora. Está muy bien, muchas gracias. Listo, entonces eso para que lo tengamos en cuenta, agradezco mucho tu pregunta, sí, por eso es importante este espacio, porque a uno se le pueden escapar cosas y la idea es que de pronto la duda que tiene uno también lo tiene otro y le puede beneficiar la respuesta. ¿Alguna otra inquietud? Sí, Cuéntenmelo estimada tutora. todo que estoy a su disposición. Cuéntame. Qué pena contigo, es que se me está cortando la señal. Mira, la duda que tengo es que en la guía dice, al finalizar el Tranquilo. octavo paso, dice que se requiere una adecuada citación y no debe sobrepasar el 30% al momento de enviar por Turnitin. Sí, a mí me gusta hacer los trabajos con una buena fundamentación y con una buena citación, y esto implica que uno, por hacerlo completo, utilice pues varias fuentes bibliográficas que, aunque se citan correctamente, al momento de enviarlo por Turnitin dice que el trabajo tiene un 50% de similitud, o en fin, es decir, no estoy plagiando porque estoy citando adecuadamente, pero Turnitin dice que ya excede el 30% de similitud. Te pregunto, ¿qué puedo hacer en esos casos? O, es decir, como si se está citando bien, se supone que no hay plagio, pero al mismo tiempo dice que excede el porcentaje. No sabría qué hacer, estimada tutora. Súper. Listo, David, te agradezco mucho esa pregunta. Es súper importante también la pregunta y lo que acabas de responder. Digamos que uno hace esa revisión del Turnitin y lo que tú dices puede aparecer el 50%, pero si yo como docente, porque el Turnitin me permite a mí ir hacia los apartados que me aparecen a mí como con diferentes fuentes, a mí me aparecen hasta de dónde salió esa referencia, no, qué documento lo tomaron. Si están bien citados, no hay ningún problema. El problema es cuando, que yo sí soy muy franca, el problema es cuando lo ponen como una construcción propia, ¿sí? Cuando no dicen quién lo dijo, cuándo lo dijo, cuando no hay esa referenciación, sino solamente es un documento con muchos párrafos copiados y cortados, ahí ya no es válido y a muchos les he explicado de la manera más cordial que eso es plagio, ¿sí? Muchos inclusive toman investigaciones o trabajos de otros compañeros tal cual, no les cambian absolutamente nada, entonces pues ya uno va y dice, no, mire, es un trabajo de otro compañero, entonces eso ya es plagio, chicos. Entonces eso es una diferencia muy grande. Pero mientras, David, mientras haya una referenciación con normas APA, no hay ningún problema. ¿Qué es importante? Ustedes como tienen la posibilidad también de hacer esa revisión en el Turnitin, cuando ustedes lo cargan, ellos le dicen, el Turnitin le dicen a ustedes el porcentaje. Ustedes lo que sí pueden hacer en ocasiones, David, para que no nos salga esto, es como parafrasear. ¿Qué es parafrasear? Pues decir, Forero en el 2022 manifiesta que los derechos fundamentales son, y no voy a poner de pronto tal cual textual como lo encontré yo,
sino lo que puedo es decir lo mismo con otras palabras y referenciándolo. Así también ese tuning me baja un poco, porque es que también hay muchos trabajos que a pesar de que los referencian, me ponen muchos bloques de información tal cual como los encuentran. Y cuando uno va a hacer una revisión real de lo que construyó el estudiante, es casi cero. Entonces, pues esa no es la idea. Muchos inclusive me ponen las conclusiones de otros textos. Y eso no puede ser. Las conclusiones, por ejemplo, o los elementos de análisis son propias. Usted, David, usted, Jean-Paul, usted, Andrés, usted, Saray, ¿qué piensa de esto? ¿Qué analizó? ¿Qué encontró? Porque se supone que es un trabajo suyo. Entonces es importante, uno, referenciar, y dos, también, aparte de referenciar, parafrasear un poco ese texto, el concepto, esa definición o ese hallazgo que yo quiero poner en el trabajo. ¿Sí fui clara con esto, David? ¿Sí solucioné tu duda? Perfecto, estimada tutora, totalmente claro. Muchísimas gracias, eres muy amable. Listo, David. ¿Algún otro compañero que esté aquí en este espacio? ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta? Estimada tutora, una última pregunta. Si uno tiene alguna duda con la actividad y, por ejemplo, mi tutora no suele conectarse todo el tiempo o continuamente a veces, en caso dado uno puede recurrir a otros tutores, como en el caso contigo, para tema de asesoría. Pues digamos que todo es viable, pero yo sí casi siempre les recomiendo que lo haga su propio tutor. ¿Por qué? Porque digamos que a pesar de que las guías y las explicaciones están dadas para que entre todos, técnicamente todos hagamos lo mismo, hay cosas que ya los tutores, como conocemos como los enfoques investigativos de cada uno, conocemos las retroalimentaciones que ya hemos hecho de antemano, pues podemos dar de pronto una orientación más acertada. De pronto, si tú me preguntas, si tú no eres estudiante mucho y me preguntas, profe, este estado del arte está bien, pues en marco general yo te puedo decir si está bien o le falta esto, pero de pronto si la profesora ya hizo, tu profesora en particular ya hizo una revisión y te mandó una aclaración, o un punto para que ajustes particular, pues tú debes responder a lo que te dice tu tutor. Entonces, en eso, digamos que yo a muchos en estos espacios siempre les he estado hasta mi Skype y yo les digo, no, si alguna duda, pregúntenme. O sea, yo estoy en disposición para todos los alumnos, así no sean míos. Pero sí les hago la recomendación muy grande que cuando sean cosas que de pronto ya su tutor ha tomado parte, sí se lo pregunten a él. Insistan de pronto por correo en mensajería interna, correo institucional, por el mismo foro, porque el foro está dado para eso, y nosotros los docentes debemos responder a todas las preguntas y aportes que ustedes hagan en el foro, de tal forma pues que de pronto la revisión del docente, como tú mencionas, pues sea un poco más cercana en el tiempo y les responda con prontitud y eso les ayude. Pero igual, yo también estoy en disposición de todos ustedes si en algo les puedo colaborar. Gracias, muy amable, estimada tutora. Listo. Te les recuerdo a todos, ya volví a compartir con ustedes el enlace de la asistencia para que por favor lo diligencien y el enlace de la evaluación de satisfacción. Les agradezco de todas formas allí. La idea es saber que estos espacios les aporten, les enriquezcan, les solucionen sus dudas. Si tienen alguna recomendación que me quieran hacer, pues también estoy abierta a ustedes, los escucho para que ya en la siguiente sesión, que es la que nos queda, la de la réplica, pues pueda yo de pronto alimentar dudas o temas en particular. Entonces ustedes me dirán. Les pregunto, ¿consideran de pronto importante que en la réplica les explique algo acerca del oír? Para tenerlo en cuenta. Apreciada tutora, yo sí considero que es importante. Muchísimas gracias. Listo. Entonces, eso es importante, listo. Entonces, para la réplica, la réplica, como ustedes saben, es como volver, entre comillas, a hacer la sesión, pero la idea es que uno les aporte elementos, pues, diferentes. Yo explico en magnitud y en contexto como lo general lo mismo, pero en este caso, entonces les voy a explicar lo del oír para que sepan qué van a revisar de ahí y de ahí qué van a tomar ustedes
para el ejercicio. ¿Listo? Que si no tienen alguna duda adicional, pues les agradezco a todos ustedes por participar de manera activa. Espero nos podamos ver en la próxima sesión. Una vez me generen el link de esta grabación, la compartiré con ustedes para que la tengan como material, puedan revisar y subsanar de pronto alguna duda que les haya quedado. ¿Listo? Entonces, estimados compañeros, si no tienen más preguntas, les doy las gracias y que tengan una feliz noche. Profe, escúchame, respecto a la presentación de PowerPoint, ¿no es posible no la compartieras por aquí? Voy a preguntar eso, David, porque es que hay materiales que son institucionales y no los permiten compartir. Les voy a hacer la pregunta, ¿listo? Si me han visto favorable, entonces les comparto la presentación con la grabación, si les parece. Listo, profe, muchas gracias, muy amable. ¿Listo? Listo, David. Les voy a hacer esa preguntita. Entonces, si llega a ser factible, a sus correos les llegará. ¿Listo? ¿Alguna otra duda de los presentes? Reviso el chat. Muchas gracias a todos, profe. Claro el tema. Feliz noche para todos. Excelente acompañamiento. Mil y mil gracias. Listo, veo que no hay más dudas. Entonces, mil gracias a todos y que tengan una excelente noche.